Dios los bendiga y buenas tardes a todos. Queremos grabar la clase Fidelidad y Justicia Divina. Esta es la clase 25 que corresponde al próximo domingo. Seguimos estudiando el libro de los Romanos. Esta vez estamos en el capítulo 3 de Romanos y de inmediato queremos ir al objetivo que es esta clase. Principalmente lo que vamos a estar cubriendo es la doctrina de la justificación. ¿Y qué es eso? Básicamente aprender que eso es donde nosotros afirmamos nuestra fe, que somos salvos no por obras, sino que es por la fe del sacrificio de Jesucristo. Vamos a expandir en eso, que es una de las piezas clave de nuestra creencia. Pero el objetivo de esta lección, que vamos a estudiar en Romanos 3, es que se pondrá que somos salvos por la fe y no por las obras. Número 2, sobre la justificación por fe con la base bíblica, ¿verdad? Que es muy importante que los maestros y la congregación entiendan ese fundamento y la validez de la fe sobre las obras de la ley. Así que sin más dilación, de inmediato, aquí tenemos los objetivos que pondrán por qué somos salvos por fe y no por obras. Vamos a aumentar sobre la justificación por fe, como dije ahorita, y explicar la validez de la fe sobre las obras de la ley. La afirmación fundamental, como pueden ver, acá es que la justificación por fe en Cristo Jesús es un baluarte de la fe, y me encanta esa figura que ven ahí, donde dice, ¿verdad?, el pecado, el espacio que se abrió entre Dios y el hombre, el pecado en el medio, y que el hombre llega a Dios a través de Jesucristo, que esa es la doctrina de la justificación, cómo se puede eliminar lo que teníamos concebido como pecaminoso. Pueden ver el versículo para meditar. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras por la ley. Romanos 3:28. Y aquí, como pueden ver, vamos de inmediato a la introducción, donde básicamente, una vez más, lo que queremos aquí hacer es ciertamente plantear la solución al problema de la justificación de la humanidad ante Dios. Cómo Dios buscó para borrar el pecado que estaba entre Dios y el hombre, y que usted pudiera ser justificado y llegar al estado de ser, ¿verdad?, uno con Dios, porque donde hay pecado Dios no puede estar. Y eso es la doctrina de la justificación que vamos a estar abundando en esta clase. Como puede ver, la primera parte que vamos a estar cubriendo, no hay justo ni aun uno, y aquí lo que estamos versando es básicamente la multitud de personas que eran judíos o que eran gentiles, que se veían en el problema de que todos necesitamos la justificación por medio de la fe. Todos somos pecadores. Y aquí el apóstol habla sobre unas 5 preguntas que se siguen usando la técnica de la dialéctica, que básicamente uno se pregunta y se contesta uno mismo. Dice, ¿qué ventaja tiene ser judío? Pues mire, el mero hecho de ser judío no tiene ninguna ventaja. Simplemente fuiste el pueblo escogido de Dios y perfecto, pero si no logras tener una actitud adecuada hacia Él, eso no te representa ninguna ventaja. Anulará el hecho de que, la segunda pregunta, el hecho de que los judíos hayan rechazado a Cristo, anula en alguna manera la fidelidad de Dios por el hombre. No, no la anula, porque lo que hace el hombre, lo que hace alguien, un judío, ¿verdad?, no va a anular lo que Dios es. O como dice aquí, Dios es veraz y fiel, y el hombre es mentiroso e infiel. El hecho de que el hombre sea mentiroso e infiel no hace que Dios lo sea. Así que Dios sigue teniendo misericordia para todo, aunque el hombre le haya fallado. Si uno le falla a Dios, Dios sigue siendo Dios. Así que eso es bien importante. ¿Podrá castigar Dios? Tercera pregunta. ¿Podrá castigar Dios siendo justo? Dios puede castigar, porque Dios tiene que ser justo con el que hace las cosas como Él dice, tiene una consecuencia. El que no las hace tiene una consecuencia diferente. Dios es amor, pero es fuego consumidor también. En la cuarta, ¿se puede justificar la mentira para que resalte la justicia de Dios? Hay gente que dice, mira, como Dios es tan bueno, yo debo seguir pecando para que la justicia se siga manifestando aún más. Y eso es un concepto muy equivocado. La maldad e injusticia tendrán su justo castigo. Y ciertamente la epístola no promueve el que se acreciente el pecado para acrecentar la bondad divina. Así que eso es un error muy grande.
Y en la quinta es: se hallarán los judíos en una situación peor que los gentiles, porque tienen la ley. No, mire, no, no, de ninguna manera. Los judíos, tanto los judíos como los gentiles, tienen, somos culpables de pecado. Todos, y todos tenemos que alcanzar la justificación. No hay aquí hijos preferidos. Todos estamos en la misma situación, y eso es lo que quería resaltarse en esos primeros versículos de ahí de, de Romanos. Así que, como pueden ver, luego que él menciona estas 5 preguntas, va y empieza a citar pasajes del Viejo Testamento, en Salmos, en Isaías, para probar su tesis que tanto los judíos como los gentiles están bajo pecado. Y va inclusive al Salmo 53, donde dice que el hombre se ha apartado de Dios. Es decir, la humanidad vive, ¿verdad?, de espaldas, en apostasía, separado de Dios. Así que todos hemos sido separados de la presencia de Dios. Y en ese aspecto, vemos entonces que entre el Salmo 14 dice, 14, del 1 al 14, declara que toda la humanidad se desvió del camino divino y como consecuencia se hicieron inútiles, es decir, sin armonía con Dios. Y aún va a Isaías 59 para hablar de lo apresurado que es el hombre a hacer lo malo. Ciertamente la naturaleza nuestra es a caminar hacia el mal, hacia el mal. Y el Señor en su misericordia nos ha dejado ver esa deficiencia que tenemos. Es muy importante que veamos eso. Entonces llegamos a la parte B, que es la justicia, la ley y el pecado. Y aquí Pablo dice claramente y está seguro de que nosotros somos salvos por la fe. Como dice aquí en Romanos 3:20, porque las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de él. Por las obras de la ley no se justificará, porque por la ley es el conocimiento del pecado. El apóstol tomó, ¿verdad?, tomó un tono fuerte, como dice, que todo el mundo se calle, que no sigan argumentando en cuanto a eso, porque no se justifica, ¿verdad?, el hombre por medio de la ley, sino que es por la fe. No se justifica por las obras que haga. Todo el mundo debe ser responsable por sus hechos, como habíamos dicho. E inclusive a mí me gusta mucho el concepto que viene ahora, en este slide, donde se habla que la ley es necesaria, porque la ley te señala el pecado. Es como cuando te paras frente al espejo y tienes una camisa manchada, ¿verdad? El espejo, tú te miras al espejo y ves la camisa manchada, ves la mancha, pero el espejo no hace absolutamente nada por quitarte la mancha, solamente te deja ver que está sucio, pero no te quita la mancha. Y ese concepto, para quitar esa mancha, esa es la justificación. La ley lo que hace es señalar, pero no te dice qué hacer. La justificación es cuando Jesús o Dios ve la condición del hombre y entonces busca un método para eliminar esa transgresión, eliminar ese pecado, eliminar esa cosa mala que hiciste, sacarla del medio y pueda tener una relación contigo. Así que esa justificación se obtiene no por las obras, sino por la fe en Cristo Jesús, como vamos a ver próximamente. La ley es como un espejo, como decía Washington Padilla, que es un comentarista de esta área, y un espejo le demuestra su horrible suciedad, pero no puede limpiar su corazón. Así que la justicia es por la fe, y me gusta este próximo slide que viene aquí, que nos demuestra precisamente eso. ¿Verdad? Miren qué bien esa figura donde dice: anuló la deuda que teníamos pendiente clavándola en la cruz. Colosenses 2:14. Y me gusta ese sello de pago aquí y la cruz ahí. La ley es necesaria para darnos cuenta del problema que tenemos y que hemos fallado, pero la cruz es la única que nos puede justificar. Y esa es la teoría, o más bien la doctrina de la justificación. Solo Cristo pudo clavar en la cruz el acta de decretos que nos era contraria, o sea, nos eliminó esas transgresiones. La palabra dice, y lo vamos a ver en los próximos temas que voy a estar discutiendo aquí, la justificación. Dios justifica a los que creen en Jesús. Cuando usted cree en Jesús, usted recibe de inmediato la bendición de tener la capacidad de ser limpio de pecado. Automáticamente, no es un acto escatológico que va a ocurrir en el futuro, no, es ahora mismo. Usted viene, el borrachón llega borracho, el vicioso llega con vicios, el que llega marcado, ¿verdad? Pero cuando se da cuenta de su condición de pecado,
se da cuenta de la situación que tiene, llega al altar y dice, Señor, te acepto como mi Salvador, inmediatamente es limpio de todo pecado. Puede haber que haya procesos para terminar o alejarse de ese pecado. Sé que hay personas que tienen vicios que a veces toman semanas o a veces hasta años salir de ellos, pero cuando tiene una actitud que aborrece la actitud pecaminosa, y usted ve que su corazón cambió, su actitud hacia el pecado cambió. No lo hace porque lo quiere hacer, lo aborrece. Y en esa parte, esa es la justificación por esa fe. Y eso es lo que nos hace fuertes. Y fíjese que el concepto de la justificación por fe no es nuevo. Esto lo trajeron los profetas. Esto lo decían los profetas desde antes. Así que no es algo nuevo. De hecho, aquí lo vamos a ver en el siguiente slide, lo dice. Todos los judíos y los gentiles deben ser justificados. La justificación por medio de Jesucristo se hace necesaria a todos los seres humanos. Por cuanto todos pecados, todos están de la gloria de Dios, que es una expresión que se utiliza muchísimo para nosotros hablar de la experiencia y en los mensajes de evangelismo, ¿verdad? Ese versículo de Romanos 3:23 lo dice claramente, muy usado, y ciertamente es una gran realidad. Todos pecamos, todos estamos en la gloria de Dios. Así que necesitamos regresar a ser justificados por medio de Cristo en la cruz del Calvario. Mientras persista la condición de pecado, Dios no puede estar ahí. Así que llega esa justificación que es gratuita. Romanos 3:24-26 nos dice eso. Llega esa justificación que es gratuita. Y esa justificación lo que hace es precisamente limpiarnos de todo este pecado. Mire, el apóstol llama la atención, si usted ve en ese versículo 24 y 26 de Romanos 3, en el 24 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención pues en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El pueblo de Israel cometió grandes barbaridades, blasfemó contra el Señor, se hizo ídolos, aún siendo después de haber sido libertados de Egipto. Hicieron varias insultos a Dios. Y se necesitaba, ¿verdad?, de alguna manera que Dios quería establecer la relación de Dios con el hombre. Y para eso tuvo que buscar la manera de él poder limpiar ese pecado. Y así fue que llegó esa doctrina de la justificación. El mundo necesitaba hacedores de la ley, no custodios, celosos, arrogantes que limiten su eficacia. Así que mediante el sacrificio de Cristo por los pecados, se nos separa del pecado, nos pasa por alto, somos perdonados y tenemos una nueva vida en Cristo. Es de esa manera que llegamos a tener una nueva vida, de otra. Así que somos justificados por fe, sin obra. Porque ahí es donde viene esa expresión que hace Romanos 3:27, donde está ¿a dónde está la jactancia? ¿Cuál es el guille? ¿Cuál es la cosa? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Somos salvos por fe. Y como pueden ver, Pablo ahora retoma el uso breve de la dialéctica, o sea, la pregunta y la respuesta. Dice, la jactancia, ¿verdad?, que es el orgullo infundado, no tiene lugar aquí. Ha quedado demostrado que tanto los judíos como los gentiles están en igual condición. Todos somos perdidos y destituidos de la palabra, de la gloria de Dios. Pero el versículo de hoy concluye diciendo, nadie es justificado o declarado justo por las obras de la ley, sino por la fe. Así que, hermanos, tenemos que ser justificados por creer en Jesucristo, porque uno es Dios, el cual justificará por la fe la circuncisión y por medio de la fe la incircuncisión. Así que Dios es uno tanto para judíos como para gentiles. Los circuncidados, los que no, ¿verdad?, los que guardan la ley, los que no. Porque la vida cristiana es estricta en sus postulados, pues tiene una base firme y poderosa en la palabra de Dios. Pero es porque creemos y hemos recibido la palabra de Dios y vivimos de espalda al pecado, que podemos disfrutar de la justificación. Mire, el gran peligro que tiene esto y que muchas religiones se han visto amenazadas por esto, es por el concepto de querer pensar que por
por ser religioso, por hacer lo que dice una religión, usted es salvo. Su expositor tiene una expresión que la quiero leer. Está en el mismo expositor, la quiero leer tal y como es. La titularon Ley, Moral y Dogma. Y dice de la siguiente manera: la ley, la moral, el dogma, la religión, entre otros. Todo eso y mucho más ha sido usado en vano por la humanidad para poder recobrar la paz o la armonía con Dios y consigo mismo. Yo eso, el dogma, la religión ha sido usado en vano. Nosotros no debemos predicar religión, nosotros no debemos predicar dogmas, nosotros debemos de predicar la justificación por medio de Cristo. Mira lo que dice: ya se ha demostrado a la altura de esta epístola de Romanos, en la epístola de Romanos, que el hombre y la mujer son culpables ante Dios por sus actos rebeldes y pecaminosos. Todos lo somos. El judaísmo, con sus leyes otorgadas por Dios mismo, no pudo restablecer la armonía entre Dios y el hombre. No lo pudo hacer. La ley señalaba, pero no quitaba el pecado. Ese sistema religioso añadió a la palabra, a las palabras simples y poderosas de Dios, que eran los 10 mandamientos, un montón de dogmas, un montón de tradiciones, ritos y reglamentaciones que eran estériles, que restaron la vitalidad a la palabra viva. La moralidad, el dogma y la religión tampoco han podido por sí solos, oiga esto, por sí solos, no es que no sean importantes, es que por sí solos no pueden restablecer la paz con el Creador. Los ritos son buenos, escúcheme bien. Ahora no crea que yo estoy diciendo que usted va a vivir la vida como a usted le dé la gana. Eso no es eso. Los ritos son buenos, pero agotan y oprimen al ser humano, así como los dogmas humanos que nos alejan de Dios en lugar de acercarnos. Ciertamente hay formas de vida que te acercan a Dios. Hay ciertas cosas que tienes que dejar de hacer porque no son conductas que agradan a Dios. Pero no confundas que el dejar de hacer o el hacer es lo que te va a salvar. Lo que te salva es aceptar a Cristo y vivir una vida santa delante de Él, obedeciendo su palabra. Termino diciendo que esos dogmas y ritos nos llevan por el camino de una salvación falsa, por obras y no por fe en Jesucristo. Antes, al contrario, parece ser que el mundo camina rumbo a un final desastroso y no hay nada que se pueda hacer. Solo Jesucristo salva y es quien trae la verdadera paz con Dios. Concluye esta clase diciéndote: es importante que aceptes a Jesús como tu Salvador, que le hagas caso a su Santo Espíritu en la vida y como tú guías y como tú vives tu vida. Que le pidas que Él revele a ti su palabra y la haga real en ti, de tal forma que puedas tener un cambio en tu forma de ser. Pero te prevengo, no pienses que por ser muy religioso o por ser muy cristianito, muy pentecostal, vas a ser salvo, porque no es por las obras, es por la fe en Jesucristo. Dios te bendiga y espero que hayas disfrutado esta clase.